Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Vamos a leerlo todos de manera antifonal en el nombre del Señor. Los que lo hayan encontrado pueden decir amén. Leamos en el nombre del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, todos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Tenga la amabilidad de acomodarse. Vamos a hablar en esta mañana, enseñar bajo el tema, el afán y la ansiedad. Gloria al nombre del Señor. No os afanéis por el día de mañana, qué has de comer, qué has de beber. Creo que cada día, como dice la palabra de Dios, tiene su propio afán. No os afanéis tiene el sentido de estar ansioso o preocuparse. Y el texto se traduce así, es, no estéis ansiosos, no os angustiéis, no os preocupéis. Y añade, por vuestra vida, o sea, la comida o el vestido. El afán es la actitud de entregarse a alguien, a una actividad con todos sus intereses. Eso es afán. Ansiedad es el estado de agitación o de quietud del ánimo o inquietud del ánimo. Ese estado de angustia y temor que acompañan dentro de ellas muchas enfermedades y que no permite el sosiego de quien la padece. El sosiego es la quietud o la tranquilidad. Amén. Creo que el afán es sinónimo de preocupación. Y la preocupación, vale la pena decirlo, es desobediencia. Y vamos a verlo bíblicamente. Porque el Señor dijo en Filipenses capítulo 4, verso 6, dijo, por nada estéis, ¿qué? Afanosos. ¿Sí ve? Hay que ver quién es el que nos dice a nosotros. ¿Quién es el que dice la palabra? Sino que es nuestro Dios. No estéis afanosos por nada. O sea, en pocas palabras, hombre, no se preocupen por nada. Esténse tranquilos, no os afanéis. Entonces, al nosotros afanarnos, nos estamos preocupando y estamos desobedeciendo a la palabra del Señor. El asunto es si nosotros en esta mañana somos capaces, y yo creo que sí, con la ayuda de Dios, de confiar en el Señor para el día de mañana. Pero lastimosamente en nuestra vida cristiana llega un factor denominado como duda. Cuando la duda llega, entramos en un dilema en la vida cristiana. Y llega la preocupación, y dentro de esa preocupación llegan a un problema físico que nos alteran la tranquilidad. La causa de la ansiedad se encuentra en la expresión de hombres de poca fe. Fíjese, eso no quiere decir que no tenemos fe, sí tenemos fe. Pero la Biblia dice hombres de poca fe. O sea, tenemos fe,
Estamos aquí por fe. Alabamos al Señor por la fe. Pero una fe direccionada a Dios. Amén. No es una fe porque el hombre o el mundo, todo mundo cree, todo mundo tiene fe. Pero una fe mal direccionada. Lo que hace el Evangelio es direccionar la fe hacia Jesucristo. Porque nosotros en esta mañana sabemos y creemos o le creemos a Él. Creemos en Dios. Y nuestra fe está direccionada en Jesucristo. Entonces, la pregunta sería esta mañana, ¿qué tanto de fe o nivel de fe tenemos nosotros en esta hora? Pero el Señor dice, hombres de poca fe. Este párrafo, hay causas o razones por el cual el creyente entra en un ritmo de preocupación y entra en un dilema en la vida espiritual porque llega la duda. La Biblia nos habla y dice que algunos que dudan, convencedlos. Y creo que cuando la duda llega en la vida cristiana es un gran problema. Porque la duda no nos mantiene estables en la presencia de Dios. La duda, valga la redundancia, nos lleva a no creer en el Señor. Pero sobre toda duda se levanta la fe en medio de ella. La fe es el antídoto para una persona que se encuentra en un momento de agitación, de duda. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 7, vamos a buscarlo. Y si alguien lo quiere leer, hágalo en el nombre del Señor. 3:7. Dice, y por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fuimos consolados por medio de vuestra fe. O sea, sí tenemos fe. Pero la fe es necesaria en la vida del creyente, que aumentemos diariamente nuestra fe en el Señor. Y la duda nos llega. Fíjense, ahora viene a memoria. Yo recuerdo una vez que estábamos en una campaña evangelística y empezó a serenar. Y le dije a un hermano, a los que estaban conmigo, hermano, está serenando. Le dije, hombre, ¿por qué no oramos para que no llueva? Y un hermano me dijo, bueno, vamos a orar para que no llueva, pero de que cae, cae. ¿Qué pasaría ahí? Él tenía fe de que iba a llover. No, pero gracias a Dios que no llovió, hicimos la campaña. La hicimos. Entonces, la duda nos ataca a nosotros. En el momento dado, la duda nos arrecia a nosotros. Y en un momento de la vida cristiana hemos tenido dudas. El caso de Pedro. Estaban todos en la barca. El Señor mandó a los discípulos allá. Y el Señor se metió en el mar. Porque Él es el que hizo el mar, le hizo todas las cosas y Él gobierna sobre todo. Y el Señor, bueno, lo más de bien, se metió en la mar enfurecida y empezó a caminar sobre el mar. Y se encontró con los discípulos y uno de ellos se asustó. ¡Un fantasma! Y dice, no, tranquilo, que soy yo. No se preocupen. Soy yo. Y el Señor empezó a caminar por las aguas y le dijo a Pedro, Pedro, ven acá por favor. Y Pedro con mucho sigilo, con miedo, porque de todas maneras estaba en la profundidad de la mar. Saca un pie de la canoa y con ese mar embravecido no es cualquier cosa. Pero él lo hizo. Cuando saca su pierna, sacó la segunda pierna y empezó a caminar en el mar. Él vio la cosa como que un poco dudosa y empezó a hundirse. Y fíjense, no dijo otra cosa sino,
sálvame, maestro, sálvame que perezco. Y el Señor le toma de la mano, lo saca y le dice, ¿qué le dijo enseguida? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste, Pedro? Podía ser muy discípulo, pero también le llegó la duda. Somos humanos y como humanos fallamos, como dice el hermano Clodomiro. Todo el mundo falla. Papá, mamá, abuela, tío, todo el mundo falla. Pero Cristo permanece fiel. Él, ese sí no falla. Es buen amigo, buen compañero, buen todo. Ni fallará. Amén. Pero fíjese, a Pedro le llegó la duda. Así que el texto, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados vosotros por medio de la fe. Necesitamos la fe. Necesitamos fortalecer nuestra fe en el Señor. Necesitamos equilibrarnos en Dios para caminar en Cristo. Hermanos, es que este evangelio, para agradar a Dios hay que tener fe. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que vivir o movernos en el ámbito de la fe. Y la fe sin obra es muerta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe es un tema que nos cobija a nosotros. Y la fe tiene la capacidad de hacer cosas impresionantes que nosotros no nos imaginamos. Yo pregunto esta mañana, que aún ni la ciencia médica ha podido hacer nada por un enfermo de cáncer, por un enfermo de SIDA, por una persona que esté en el último momento de la vida. Pero llega un hombre lleno ¿de qué? De fe en el Señor, de fe en Cristo, levanta las manos al cielo, invoca el nombre que es sobre todos los nombres. ¿Y cómo es que esa persona se levanta en el nombre del Señor? Eso es tener mucha fe en el Señor Jesús. Eso es tener convicción en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es creerle a Dios. Así que la fe es algo que nos lleva a nosotros a hacer cosas tremendas en Dios. Cosas imposibles en Dios. Por eso el Señor nos dice, hombre, muchachos, no te afanes por el día de mañana. ¿Qué has de comer? ¿Qué has de beber? Hay que tener fe para creer eso. Perdona la redundancia. Pero hay que creer esto esta mañana en el nombre del Señor. Y cada día, hermanos, cada día trae su afán. Cada día trae su manera de vivir. Cada día tiene sus afanes. A veces nosotros estamos como desesperados. Estamos como intranquilos por tanto desosiego, por tanta dificultad que se presenta. Pero el Señor nos dice, hombre, no te afanes por nada de eso. No estéis afanados por nada de eso. No nos afanemos por nada de eso. A veces creerle a Dios, a veces es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque fiel es el que prometió todo esto. Grande es el que ha prometido todo esto. Grande es el que nos ampara en esta mañana. Bendito es el nombre del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿cómo dice? Porque sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, hay que creerle al Señor. Si Él te ha prometido que te va a guardar, hay que creerle que nos va a guardar. Bendito es su nombre. Si nosotros hemos creído, o Él nos dice que Él responderá por nosotros, hay que creer que Él seguirá respondiendo por nosotros. Si Él cree que Él vendrá,
Seguiremos esperándolo porque de que viene, viene el Señor Jesucristo. Porque sigo insistiendo, fiel es el que lo prometió. Yo puedo prometerle algo a alguien y de verdad que uno falla, hermanos. Muchas veces, hermano, bueno, Jason, vea una visita, a veces, hermano, espéreme mañana, y se le presentan tantas cosas a uno y uno no lo hace. Pero Jesucristo, hermano, de que viene, viene. Ahora, de que viene, viene. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Dios creó las aves del cielo. ¿Usted alguna vez ha escuchado una conversación de un ave, de una palomita con otra palomita? Uy, qué hambre. ¿Usted alguna vez ha escuchado una? ¿Ah? Señor. Uy, qué situación. ¿Ah? Oiga, pero qué escasez. La Biblia nos habla, el texto que leímos, las aves no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, que eso lo hacemos nosotros. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Las alimenta. Ahora, yo pregunto y hago énfasis en lo que dice la palabra de Dios. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Ah? ¿No vales tú mucho más que las aves del campo? Y yo nunca he encontrado esa situación. Yo nunca he encontrado una ave del campo pasando necesidad, raquitica, flaca, bien bonita, gorda, la ve uno por ahí. Pero uno se desespera tanto que a veces uno no sabe ni qué hacer. Llega el desosiego y empieza uno a caminar de un lado para otro. Como cuando estamos esperando que la mujer dé a luz. Estamos desesperados. Porque a veces hemos fallado en la fe. Pero si las aves del campo, Dios las sustenta con su misericordia. Dios las sustenta con su poder. Con la providencia, Dios les sustenta. ¿Cuánto más no nos sustentará nuestro Dios a nosotros, que somos criaturas suyas, hechuras suyas? Nosotros tenemos en el nombre del Señor que aprender a creerle a Jesucristo. Él dice que los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y yo en esta mañana lo creo porque Él lo ha dicho. Esto de creerle a Dios no es cosa fácil. Pero en este momento, en el nombre del Señor, vamos a quitar todo pliego de duda que esté por ahí en el nombre de Jesús. Porque a Dios hay que creerle. A Dios hay que creerle. Bendito es el nombre del Señor. Él creó las plantas, les provee sustento, les da hermosura. Hay una pregunta: ¿quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? O sea, 45 centímetros. Nosotros nos afanamos más por las cosas materiales que por las cosas celestiales o espirituales. Nos afanamos más por el negocio, por el trabajo, por la casa, por el hogar, por el estudio, por las cosas que perecen. ¿Sí o no? Nos afanamos más por el trabajo, y está bien que hay que trabajar. Hay que buscar la carrerita, hermano Augusto, hay que buscarla. Si es que hay que movernos, hay que trabajar, gloria a Dios, sin afán.
Sí hay que hacerlo, porque hay que buscar esta, eso sí. Pero a veces nos afanamos más por esta. Nos afanamos más por el carro, por la casa, por el negocio, que de las cosas de arriba del cielo. Estamos de pronto un poquito mal desenfocados. O mal enfocados más bien. Tenemos que direccionarnos. ¿Cómo es que se mueve este asunto? La Biblia nos dice que ¿de qué le sirve a un hombre que lo ganare todo y que su alma se pierda? El himno del hermano Augusto. ¿De qué me sirve que yo tenga? Cantes un pedacito, hermano Augusto. Ay, ¿de qué me sirve que yo tenga casa y finca, que tenga carros lujosos y que yo no tenga a Dios? ¿De qué me sirve que yo sea un adinerado, que yo tenga un doctorado y que no tenga al Señor? Ay, ¿de qué me sirve si mañana yo me muero? Se pierde mi alma porque no tiene al Señor. ¿Está bueno? Hay gente que dice que ¿de qué me sirve un premio Nobel? Así es, en mis manos. Pero dice, pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. El Señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos. Es dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que hay creado. Es la vida eterna para vivir realizado. Oiga, hermanos, es que el que tiene a Cristo está rico en Él, ¿sí o no? En Él estamos seguros, en Él estamos completos. En Él no nos falta nada. Bendito es su nombre. O sea que tener a Cristo significa tenerlo todo en nuestras vidas. Porque, fíjese, ¿de qué le sirve a alguien tenerlo todo? Tú te afanas en la casa, te afanas en el trabajo, te afanas en la escuela, te afanas en los estudios, te afanas en los negocios diarios. Pero Cristo, ¿dónde lo pones? ¿Dónde pones tú a Cristo? Y las cosas hay que direccionarlas bien. Porque el Señor le dijo al pueblo, ante todos esos mandamientos, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, cuando uno ama a Dios, es cierto que hay que trabajar, pero uno pone a Cristo de primero. Cuando uno ama al Señor, es cierto que hay que hacer una cosa, hay que hacer la otra. Pero cuando uno pone a Cristo de primero, las cosas son a otro precio. Las cosas salen bien porque salen bien. Es que, hermano, no puedo ir a culto porque es que tengo un negocio que hacer. Es que, hermano, es que no voy a la dominical porque es que tengo que ir a trabajar. Me decía un hermano, estuve predicando en un lugar llamado Santo Domingo, Santander. Me dijo, hermano, tremenda lección que le dio el Señor. Él tiene un negocio, vamos a suponer así como media luna, que los domingos es donde va toda la gente. Y él tiene un negocio, hermano, muy lindo. Y él me decía que cuando ese negocio no lo tenía así, que los domingos venía toda la gente de alrededor de ahí de la montaña y se acoplaba ahí, eso vendía hasta decir nomás. Sí, de las veredas, de las fincas. Pero pasadas las 12 del mediodía, 12:15, 12:20, él veía a los hermanos, aleluya, los veía pasar hasta hablando en lenguas. Y la gente con lágrimas en los ojos y sacudiéndose la nariz, con los ojos hinchados de tanto llorar en la presencia de Dios. Y él le tocaba agachar la cabeza, decir, Dios mío, no aguanto más, no aguanto más. Y sabe que hizo un día, dijo, Señor, así me muera de hambre, pero yo este negocio hoy lo cierro porque lo cierro. Ve, eso es tener confianza en Dios. Dominio propio, sí.
Porque eso es una lucha entre la carne y el espíritu, porque el espíritu te dice, pa' culto, pa' culto. Y la carne dice, tienes que trabajar. ¿Sí ves? Hoy tienes que pagar los compromisos. Tienes que pagarle a uno, tienes que pagarle al otro. Pero el espíritu te dice, tú tienes que depender de mí. Tienes que depender de Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Y sabe que me gustó que este hombre un día se decidió y dijo, bueno, hoy así aguante hambre, así no pague mañana lo que tenga que pagar, pero voy a cerrar mi negocio. Lo cerró y dice, mi hermano, que fue la dominical más linda que pudo ir. Dios se glorificó, se derramó el Espíritu Santo, llegó a su casa hablando en lenguas, abrió la puerta y dijo, así no venda nada. Pero fue el día, hermano Augusto, donde él vendió por primera vez 3 veces lo que nunca había vendido en todos los domingos. Hago referencia esta mañana. Hay que creerle a Jesucristo. Hay que depender de Jesucristo. Hay que creerle a Él. Bendito es el nombre del Señor. Yo no sé cómo vamos a salir de aquí, pero aquí vamos a salir en el nombre del Señor. O te arriesgas o te arriesgas. Porque este asunto a nosotros no nos lo pueden cambiar por nada. Hermanos, la presencia de Dios no tiene cambio. Yo esto no lo cambio por nada. Que vengan con golosinas, con cositicas, no me interesa. Porque la gloria de Dios no vale más que un trabajo, o vale más que un trabajo, o un trabajo no vale más que la presencia de Dios. En esta mañana tenemos que reconocer que nosotros somos de Él y Él responderá por nosotros. Bendito es su nombre. Si es cierto que vienen los compromisos, muévete. Sí, muévete. No te estés quieto, muévete. Llegan los compromisos, llegan las necesidades. Sí, está bien. Hay que movernos, hermano Toño. Tenemos que movernos, sí, está bien. Tenemos que orar, amén, hay que orar. Hay que levantarnos de madrugada a orar. Hay que depender de Él. Pero hay que hacer primero lo primero. Que de lo demás Él se encarga. ¿Sabe qué te dice el Señor? Tú me eres fiel. Bien. Tú me eres fiel. Como tú me has sido fiel, yo te voy a poner en alto. Y yo te voy a bendecir. Y no te voy a desamparar. Alabado sea su nombre. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Una voz de trueno allá atrás que lo lea. Juan capítulo 2 verso 15. Un momentico ahí. Dígalo fuerte otra vez ese pedacito primero, hermano. Siga. ¿A quién es el que hay que amar? Pero dígalo. ¿A quién hay que amar primero? Y yo me atrevo a decir lo que dice el ignólogo. Yo le amo a Él porque Él me amó primero. Y sé que conmigo se unen muchos. Levanten la mano conmigo los que dicen: yo te amo a ti porque tú me amaste primero. Vea las cosas del mundo. Las echamos fuera en el nombre del Señor. Estas cosas que tú ves son pasajeras. Esto se acaba. Hermano Augusto, el taxi se acaba. Hermano Dusan, la panadería se acaba.
Hermano, el negocio se acaba. Ese negocio de fruta se acaba. La construcción se acaba. Lo otro se acaba, hermano Álvaro. Esto perece. La maestría se acaba. Ser maestro, eso se acaba. El piano, la batería, el bajo, todo eso se acaba. Pero el que hace la voluntad del Señor, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Oh, cuánto levantas esas manos al cielo en esta tarde y las bates conmigo. Oh, Shamanaya Bakai Samana. Aleluya. 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 ¿Sabe cómo dice la palabra de Dios? Hablando acerca de los tesoros. Hay que hacer tesoros ¿en dónde? Ahora la pregunta es: ¿por qué dice el Señor que hagamos tesoros en el cielo? Ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón direccionado? ¿Dónde está? Hermano, no puede estar direccionado en tu trabajo. No puede estar. No, Señor. Si tu trabajo ocupa hasta el día de hoy, lo digo con mucha autoridad del Señor, si hasta el día de hoy tu trabajo ha ocupado el primer lugar, te invito en el nombre de Jesús a que lo eches a un lado y pongas a Cristo de primero en toda tu vida. Es que el que pone a Cristo de primero le va bien. El que pone a Cristo de primero la tiene toda, hermano Paul. Oye, Santa Maqueya Saba. Uya Basanaba. Ubaskamaya. Ori Shamanai Kanabas. Shakentemayas. Oya Shana Kentabasha. Hoy nadie va a renunciar al trabajo, pero sí vamos a renunciar a eso que tú has puesto de primer lugar, porque aquel que tiene la prioridad en esta tarde tiene nombre. El que en esta tarde tiene autoridad, yo creo que Él debe ser el todo en nuestras vidas. Él debe ser el primero, debe ser el último, Él debe ser todos y en todos. Bendito es su nombre. ¿Sabe qué? Dios sabe de qué tienes necesidad. ¿O no? Él lo sabe. Sabe que mañana tienes que pagar el arriendo. Él sabe que tienes que pagar una cosa. Él lo sabe. ¿Sabe cómo dijo el salmista? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué? Y me libró. ¿De qué? De algunos. ¿Cómo, Mana Rosalba? De todos mis temores. Esto funciona porque funciona. Esto de que funciona, funciona. Hermanos, yo creo que en esta mañana, en el nombre del Señor, hay muchas necesidades en nuestras vidas. Dios lo sabe. Levánteme la mano los que han traído necesidades. Hombre, póngase en pie un momentico.
Pónganse en pie un momentico. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú crees que Dios puede suplir tu necesidad? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Tú, Shami, canta a mí, Shamana. ¿Tú estás dispuesto en esta mañana a renunciar a lo que te toca renunciar? No estoy diciendo tu trabajo, no, no, no. ¿Qué tienes de primero otras cosas? Tienes de primero otras cosas. ¿Sabe cómo dice la palabra? 6:33. Mas buscad primeramente en el reino donde está nuestro tesoro, hermano Augusto, y su justicia, y las demás cosas, tranquilo que Dios te va a ayudar, vendrán por añadiduras. A veces buscamos más las añadiduras que el mismo reino de los cielos. Pero esta mañana vamos a renunciar a aquello que nos aqueja. Vamos a renunciar a aquello que has puesto de primero. Que Jehová sea en nosotros el primero. Que Jehová sea en nosotros el todo. Que Jehová sea en nosotros todo, todo. Yo voy a invitar en esta mañana a esos hombres y mujeres que están dispuestos a renunciar a esas cosas que te aquejan y que a partir de hoy te vas a direccionar y vas a poner a Cristo de primero. ¿Dónde está? Voy a contarles lo que yo pude presenciar una vez en un lugar llamado Cachalá, Dinamarca. ¿Saben qué pasó? Había una hermana, no recuerdo el nombre de ella, una joven, pero le decían los hermanos, le decían la mona. Era novia de un joven de la iglesia. Yo estaba invitado a predicar a ese lugar en Cachalá, Dinamarca, y recuerdo que el hermano me invitó a dormir a su casa. Y sabe, en el cuarto de la casa tenía como 40 o 50 fotos de la joven. Y yo dije, ¿esto qué es? Y él, cuando yo hablaba con él me decía, era la mona, la mona, la mona, y todo era la mona. Y yo decía dentro de mí, bueno, este muchacho tenía a esta mujer de primero. Se casaron. Cuando se casaron, ¿sabe qué sucedió? De un momento a otro, hermano Toño. En una semana le empezó una enfermedad en el estómago. Y a los 8 días murió. Murió la mona. Me llamaron de Cachalá, Dinamarca, a decirme la noticia. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Es que aquel tenía de primero en su vida la mona. ¿Sí ve? Yo te invito en esta mañana. Si hay que renunciar a lo que hay que renunciar, vamos a hacerlo. Yo quiero invitar en esta mañana a alguien más que en el nombre del Señor vamos a depender de Él. ¿Dónde estamos los que vamos a depender de Él? Vengan acá, vengan acá, vengan acá. Vamos a depender de Él. Si Él le da las aves del campo, si Él le da a los animales, a las bestias del campo,
No valemos nosotros mucho más que ellas, no valemos mucho más que ellos. Hermanos, no te afanes qué has de comer, qué has de beber. Y nos afanamos más por lo material que por lo espiritual. No te afanes tanto por la comida, por la bebida, no, Señor. Afánate a que sientas la gloria de Dios. Afánate a que un día vengas a culto y no sientas nada. Ay, si abre el ojo, preocúpate por eso. El día que yo no sienta a Cristo, mi alma se muere. El día que yo no sienta a Cristo, mejor me muero. El día que yo no sienta el toque del cielo, ¿para qué vivir? Pero en esta mañana, aquí está con nosotros la presencia de Dios en medio del pueblo. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Mire, ahí lo catalogué como el señor afán, mire. Se afana por la familia, por el enemigo, por el futuro, por las responsabilidades, por problemas personales, por la opresión, por los lugares, por los temores, por los fracasos, por el adversario, por la salud, por la riqueza, por las penas, por las pruebas, por la seguridad, por la protección. Eso cuando uno se afana, pero ¿sabe qué? Cuando uno tiene a Cristo de primero, Él te brinda protección, salud, bendición, armonía, paz, seguridad. Yo te invito, tú que no has conocido a Cristo, métete en la presencia del Señor para que aprendas a depender de Él en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo voy a invitarles a todos que levanten las manos al cielo. Hermana, tranquila que Dios te va a suplir tu necesidad. Dios te la va a suplir. Créelo que Él te va a suplir tu necesidad. Hermano, Dios te la va a suplir. Tranquilo que Él te la va a suplir. ¿Sabe qué te digo? Adora a Dios. Alábale, Señor. Un poquito más alto, mano Walter. Levante sus manos al cielo conmigo en esta.